un invitado el día de hoy aquí en La Nube, es el doctor Juan Gabriel Sendales. Él es director ejecutivo de la Cardio y vamos a hablar hoy sobre los gemelos digitales en salud. El gemelo digital o Digital Twin es una solución tecnológica que utiliza inteligencia artificial para simular órganos humanos y realizar diagnósticos más precisos. No es algo absolutamente nuevo, se están usando, pero seguramente hay mucha gente que no tiene ni idea qué es esto y siempre es bueno tener información de primera mano. Doctor Juan Gabriel, bienvenido a La Nube, buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la invitación a su programa que lo sigo permanentemente. Ay, de verdad, ahora le hago quiz a ver si es verdad o no, no mentiras. Doctor, cuénteme un poquito qué es esto de gemelos digitales y cómo la inteligencia artificial puede aportar a esto y ayudar a la salud de los pacientes en general. Este es un concepto que tiene sus raíces en la ingeniería aeroespacial. Los primeros que comenzaron a hablar de gemelos digitales fue la NASA, más o menos año 2000, y lo que ellos querían hacer con ese modelo de gemelo digital era hacer una réplica virtual de las naves pues, espaciales que iban a ir a la órbita o a la luna o lo que fueran a hacer, y era para poder replicar diferentes tipos de cosas. Entonces, a medida que se fue exponiendo, digamos, o expandiendo este concepto, lo adoptaron otras industrias, la automotriz, la industria energética, nuevamente para simular condiciones extremas y mirar qué pasaba con sus prototipos, digamos, reales. Y eso llegó a salud más o menos en el 2015-2016, con algunas iniciativas de ver cómo, por ejemplo, se podía predecir con modelos de oncología, de farmacología, un paciente virtual. Entonces, con una consolidación de una cantidad de datos, mirar qué pasaba, digamos, virtualmente con el mismo paciente. Hoy lo que nosotros estamos haciendo entonces es una representación virtual de lo que le puede pasar a un paciente, a un órgano o a un proceso clínico, construido a través de datos que nos permiten simular, predecir y optimizar algunas decisiones clínicas de ver qué pasa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es precisamente eso, en el programa nuestro de gemelos digitales. Qué interesante, doctor. A ver si lo entendí bien. Entonces, hacen una réplica mía, digitalmente hablando. Cogen todos los datos, me analizan y ustedes pueden predecir, no sé, que voy a sufrir de diabetes en el futuro. Y basándose en ese gemelo digital que tengo yo, ustedes pueden también aplicar ciertos tratamientos y ver cuál funciona mejor o no en función de ese gemelo y qué tan fiel es ese gemelo, o a la hora de adoptar, por ejemplo, como todos esos tratamientos ya en el paciente real, ¿qué tan fiel y qué porcentaje de fiabilidad hay en este proceso? Exactamente, esa es la explicación. Nosotros lo que hacemos es que recogemos datos de los pacientes que vienen de varias fuentes. ¿Sí? Una, la historia clínica. Otra, los exámenes de laboratorio, por ejemplo, que se toman durante toda la vida. Hoy que estamos midiendo todo, los sensores, los relojes, los sensores de glucometría, una cantidad de dispositivos conectados, nos recolectan información y usando eso con inteligencia artificial vamos a poder replicar funciones fisiológicas. Entonces yo sí voy a poder pensar y proyectar y decir, mire, la tendencia de este paciente de su glicemia de los últimos 5 años, 10, 20, 50, siempre ha sido incrementada y comenzamos a saber cosas que hoy no sabemos realmente de los pacientes. Doctor, yo no sé si usted es fanático de la tecnología y si ha visto de casualidad Black Mirror. Hay un capítulo, no en esta temporada, sino en la anterior, donde había como un gemelo digital que llevaban al espacio y uno se quedaba aquí en el planeta Tierra como hibernando. ¿Qué sería lo más grave de tener un gemelo digital y cuáles son las condiciones de ciberseguridad para cuidar esas copias de esas personas? Pues porque imagínese usted donde caiga esa data en manos que no son tan éticas, pues todo lo que podría ocurrir. ¿Cómo está ese proceso? Tal cual, ese es el problema principal. Yo creo que hoy lo que se está haciendo, por ejemplo, además de ciberseguridad, es la anonimización de los datos. Pues porque es que esos datos proyectados
me imagino yo en un asegurador que diga, basado en esto, uy, sí, y en las compras que usted haga en X supermercado, va a tener un infarto en los 20 años, su prima le va a cambiar, porque eso de Black Mirror puede llegar a ese nivel. Sí, total. Yo creo que el tema de anonimización es fundamental. Lo otro es la gobernanza y la trazabilidad de esos datos clínicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una política de gobierno de datos en donde no cualquiera puede acceder a coger tu glicemia de la base de datos porque es que quiere hacer un estudio, sino todo eso tiene que tener una ética y un tema de investigación sólido, porque podemos llegar a esas instancias. Qué interesante. Doctor, ¿cuáles son los pacientes que pueden ser aptos para esto? ¿Con quién lo están haciendo? ¿Lo hacen con todo el mundo? ¿Lo hacen con jóvenes, con niños? ¿Lo hacen con adultos? ¿En los adultos mayores vale la pena o no tener un gemelo digital? No porque sean menos importantes o no, sino pues porque ya tienen primero una cantidad de data muchísimo mayor y me imagino yo más difícil de procesar que un niño, y pues porque ya esa data habrá condiciones que no se pueden manejar tan bien como se podría manejar en la juventud. Pero ¿cuáles son esos candidatos idóneos y con qué frecuencia lo están haciendo? Sí. En este momento, esta es una iniciativa que corresponde a un proyecto de investigación que pasó por todos los filtros de los comités de ética de investigación del hospital, en donde están los datos anonimizados. Hoy tenemos 5.000 pacientes, digamos, ya registrados, que nos han dado autorización incluso pues para tomar sus datos de la historia clínica y de todos los temas que hay. Y hoy el modelo está centrado en temas metabólicos. O sea, esto no es para detectar cáncer, ni para mirar problemas cardiovasculares estructurales del corazón o de las enfermedades pulmonares, sino mirar metabólicamente cómo se comportan estos pacientes. Entonces, nuestro modelo está centrado en eso, y la simulación y todos los modelos predictivos están centrados en determinar temas metabólicos, que básicamente está centrado en diabetes, obviamente, y en obesidad, digamos, para tenerlos. Hoy lo están haciendo en diabetes, pero en un futuro ¿se puede hacer para enfermedades más complejas? Claro, esto sirve para cáncer, sirve para enfermedades pulmonares, sirve para cualquier tipo, digamos, de herramientas de patologías. Incluso hay un investigador en Europa que hemos seguido mucho, que tuvo su hijo físicamente y arrancó, es un millonario obviamente que está explorando, pero arrancó con su gemelo digital de su hijo físico y los está haciendo crecer, interactúa con, es una locura, es un Black Mirror en tiempo real, pero está haciendo su gemelo digital de su hijo y está mirando qué pasa y cómo uno evoluciona más que otro. Es bastante loco. Necesito ese dato, necesito hacer ese seguimiento, por favor, déjemelo ahí con el productor. Doctor, finalmente, ¿esto puede llegar a detectar también enfermedades mentales? Que son, a ver, la gente cree que bajo ciertas condiciones una persona sí puede ser bipolar, sí, pues, pero resulta que hay muchas enfermedades mentales que no necesariamente se heredan, yo no sé si todas o algunas, o aparecen no por las circunstancias que todo el mundo tiene en la cabeza, son bien difíciles de detectar. ¿Usted cree que esto puede funcionar para este tipo de enfermedades que a la larga enferman todo el cuerpo? Sí, no todavía, no todavía, porque nuevamente lo que digo es que se necesitan datos para poder concretos, modelar este tipo de patologías. Entonces, hoy los datos que quedan de un paciente con enfermedad mental o con probabilidad de temas mentales es probablemente la historia clínica, pero no son datos estructurados, sino es una entrevista con un psiquiatra, con un psicólogo. Entonces, yo creo que todavía los modelos todavía no están para eso, pero probablemente en un futuro seguramente sí vamos a poder hacer análisis predictivo con algoritmos clínicos y con todo este tema de machine learning, por ejemplo, claro, para mirar quién por lo menos tiene riesgo. Seguramente no va a ser el diagnóstico, pero quién tiene riesgo de sufrir enfermedad mental o no, de acuerdo a las condiciones. Pero ahí sí le tengo una pregunta, no de tecnología, sino doctor, cuando una persona sufre de una enfermedad mental, ¿no hay un tipo de modificación en el cerebro? ¿Una modificación física o a nivel de químicos, de hormonas, algo que pueda funcionar para
pues darle esas herramientas a la inteligencia artificial y que pueda ahondar un poco más en eso? Si hay un desequilibrio, digamos, de neurotransmisores y de diferentes sustancias, pero que hoy no son detectables. O sea, yo no puedo ir a hacerme un examen para ver cómo están mis neurotransmisores y determinar si están altos o bajos. Puede que a medida que avance la tecnología se puedan ir construyendo con estos datos clínicos modelos predictivos que nos lo digan. Hoy no se puede, pero no descarto que en un día se pueda. Incluso no sé si vieron, pero hace poco Elon Musk sacó un tweet con su famoso microchip. El de Neuralink. Que está haciendo. Ajá. El de Neuralink. Y él lo que dice es, definitivamente por la precisión de ubicación de este dispositivo, no lo va a poder hacer un médico. Lo va a tener que hacer un robot. Entonces voy a tener que enseñarle a un robot a hacer este tipo de procedimientos porque se necesita mucha precisión. Pues doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos está contando, de verdad interesantísimo. Me encanta cómo la tecnología puede complementar mucho el trabajo de los médicos, no es reemplazarlos, pero ciertamente está siendo una herramienta fundamental en el cuidado del paciente, en la detección temprana, en no cuidar ya a la persona, sino en la prevención. Esa era la palabra que estaba buscando, en la prevención de enfermedades que tanto le cuesta no solamente al sistema de salud, sino también a las familias y al mismo paciente y también a los doctores, que mis respetos con ese trabajo, es muy duro. Muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos estos minuticos aquí en la nube, doctor. No, a ustedes, y me gustaría dejar un mensaje final y es... esto no va a reemplazar a médicos, no va a reemplazar que ustedes vayan a un hospital, que vayan a una consulta, pero esto sí va a personalizar mucho tratamientos, a facilitar, digamos, el empoderamiento de los pacientes con sus datos y a disminuir esa fragmentación del cuidado a la que nos estamos enfrentando hoy. Entonces, simplemente es una nueva forma de entender a los pacientes con sus datos, pero en ningún momento va a reemplazar, digamos, esa interacción o esa relación médico-paciente que hoy es fundamental para hacer buena medicina. Doctor, y algo ya para finalizar, qué pena, antes de soltarlo, aquí en la nube hemos hablado muchísimo de cómo los dispositivos, los wearables, los relojes inteligentes y demás están ayudando a las personas, a los médicos, y hacer un seguimiento más preciso de su salud y de todo lo que está pasando con su cuerpo. ¿Usted como médico está de acuerdo con esto? ¿Realmente sí funciona? ¿Sí es una información de valor para ustedes como profesionales? Sin duda que funciona. Hoy estamos midiendo una cantidad de variables fisiológicas que antes no podíamos medir. Aquí el problema es cómo pongo yo a interoperar un dispositivo como un reloj, por ejemplo, que me mide saturación de oxígeno en la noche, fases de sueño, exámenes de glucosa, etcétera. ¿Cómo pongo yo a interoperar eso con una historia clínica para que me permita tomar decisiones frente al tema? Nosotros lo estamos haciendo en electrofisiología, en donde estamos mirando y determinando cómo esas variables de imágenes de trazados que ya puede hacer uno con los teléfonos entra y puede llegar a predecir una arritmia en un paciente que tenga esa enfermedad. Qué maravilla. Doctor Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de La Cardio, hablándonos un poquito de tecnología y salud a esta hora en la nube. Muchas gracias a usted. Vamos a hacer una pausa.